Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy muy agradecido con los que vamos a participar en esta mesa de análisis. Hoy es el último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y vale la pena recoger los comentarios que tienen cada uno de nuestros invitados. Inicio dándole las gracias a Claudia Trujillo, como siempre. Muchas gracias, querida Met. Lizeth Cuello, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Marvin Arriaga, feliz de tenerte en esta mesa y esperando una extraordinaria participación de todos. Maestro Gil Zavala. Mucho gusto, hermanito. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Pepe Altuzar, gracias. Aquí estamos como siempre, amigo, la orden. Bien. Muchas gracias. Ya pueden ver, será mesa de análisis, pero además la administración de esta empresa nos está atendiendo bien. Ojalá nos atiendan siempre así para que estemos más jugosos en los comentarios. Decía hace un momento, es el relevo sexenal y vale la pena revisar, evaluar y sobre todo ustedes que tienen una apertura de todo conocimiento de lo que ha ocurrido. Y yo diría en este momento cómo deja Andrés Manuel López Obrador y cómo inicia Claudia Sheinbaum, cuáles serán las primeras decisiones que a partir del primer minuto de mañana, 1 de octubre, tomará la presidenta inédita, la primera mujer presidenta. Primero las damas, ustedes dicen. Gracias, muy amable mi querido Ahmed, un saludo al auditorio y muy congratulada de poder compartir con este gran panel de comunicación los temas que vamos a disertar. Creo que el presidente se va y habría que hacer un análisis real, porque mira, justo eso es lo que pasa en las elecciones. Nos ofrecen, nos dicen, se van y si no sucede nadie dice nada. Entonces yo invito a la sociedad, ¿no? Porque si tú decías algo del presidente de ese sexenio, a Peña Nieto lo hicieron como quisieron. Las redes ya había una fuerza importante en las redes sociales. Se salvó un poquito ahí Calderón y Fox, que todavía no había tanto boga, pero en el caso de Peña Nieto lo hicieron lo que quisieron. Pero en el caso de Andrés Manuel, tú decías algo y todo el mundo se te venía encima. Hablaron de cuadrillas de bots y de cosas así instrumentadas para que eso no sucediera. Pero yo creo que la retroalimentación constructiva y sana es importante. El presidente habló de la descentralización del gobierno federal y eso no sucedió, por ejemplo, ¿no? Yo eso es lo que pondría, por ejemplo, ahorita en mente, ¿no? No sucedió, dijeron que las secretarías, aquí creo que se venía CFE y todo el mundo ya feliz, eso no sucedió. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas es las que habría que hacer una evaluación. Creo que los puntos con los que él inició, ¿no? Que fue el tema de la Guardia Nacional, el tema de la situación del salario mínimo, varias cosas que bueno, dicho sea de paso, eso es positivo. En el caso del salario mínimo, insistió hasta el final, ¿no? Y tuvo que llegar a este punto que insertaron ellos políticamente posible, porque con la anterior legislatura pues no tenían mayoría absoluta. Pero lo que él traía en la mente lo llevó hasta el final, insistió para que esto sucediera. Creo que lo grave de esta parte, o lo difícil de esta parte, no quisiera yo decir grave, lo difícil de esta parte es ver si en realidad puede suceder, porque deja reformas constitucionales, en la Constitución hay muchas cosas que son letra muerta el día de hoy, y habría que ver si hay leyes secundarias, habría que ver cómo se va a desdoblar esto, habría que ver el impacto económico, el impacto de seguridad jurídica. Las agencias internacionales económicas califican a través del desarrollo económico y jurídico, la certeza jurídica que le das a los inversores. Entonces, hay muchas cosas alrededor de esto. Yo creo que sí valdría la pena hacer un análisis puntual de qué no se logró en esta parte. Hablaban de un tema de caminos rurales al inicio del sexenio, que dicho sea de paso, mi experiencia gubernamental me permite identificar que es verdaderamente una necesidad en todos los estados de la República, porque son los caminos a cosechas, ¿no? Son los que permiten la comercialización del sector primario, del campo. Entonces, yo creo que sí habría que ver esta parte, el tema de las gasolinas, que se dijo que no se iban a subsidiar, siguen subsidiadas, y bueno, habría que entrar a varios de esos temas para analizar. Yo creo que las primeras decisiones
de la doctora deben de versar estrictamente en generar una identificación clara en el aseo jurídico que deba de tener todas estas decisiones que se tomaron de último momento y que impactan de manera determinante en México. Sí, el Tren Maya devoró el presupuesto en Chiapas de la SCT. Podría solo mencionar dos obras, Chicoacel y el puente atirantado de la Concordia. No conozco, en lo personal, otra obra que valga la pena mencionar, reconocer, y son obras que pues realiza la SCT. De hecho, no sé quién es la delegada de SCT. Lisset, tú que amañas a diario, tienes mucha comunicación con la gente, ¿qué recoges y qué opinión te mereces? Claro que sí, buenas tardes y encantada de estar aquí con ustedes. Pues yo, además de lo que ya se comentó previo, valdría la pena 3 puntos. La primera es que cómo se va como el presidente pues más querido o más aceptado, porque sale con una aceptación, creo que de más del 60 o casi 68. 70%. 68%. La segunda, para mí, es el tema de inseguridad, que nos queda mucho de ver y que ya hemos debatido acá, principalmente pues el estado de Chiapas, que en este sexenio se dispararon las muertes de grupos criminales a más no poder, y eso yo creo que sí nos vino a entorpecer y a retroceder un poco más en todos los temas aquí en Chiapas. Y la tercera, para mí, desde el tema que comenta, que bueno, pues caminamos a diario, hoy se hablaba precisamente en este análisis, ya al terminar todas las mañaneras que dio el presidente, y se hablaba de entre 3,000 a 4,000 agresiones a la prensa que dijo el presidente desde las mañaneras. Sí. Que eso es, yo creo que ningún presidente había tenido tales cifras para criticar o para amedrentar tanto a la prensa. Se habló nuevamente en la última mañanera del caso de Loret de Mola, que no lo dejó pues en paz, independientemente que tenga un pasado, expedientes o lo que sea. Y justamente en la mañanera un compañero del Heraldo de México se sale a dar su reporte y él hablando justamente en vivo con Javier Alatorre, él estaba dando a conocer pues estas cifras, estos datos, cómo se veía, que si hizo un show, que si la rifa del reloj y que si que si lo otro. Y él hablaba de estas agresiones a la prensa y justamente fue agredido por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador afuera de Palacio. Y entonces no podemos concluir un sexenio así. Estuvimos con agresiones todo el sexenio, concluimos el sexenio así, y para mí pues una de las decisiones que sería importante de la presidenta electa todavía sería cómo va a ser el trato a la prensa. Si va a seguir igual que en este sexenio, si vamos a seguir coartados y agredidos, o cómo va a ser el trato para dar nosotros la información en este nuevo sexenio. Pero además ahí está Denise Dresser, Denise Merkel, Ciro Gómez Leiva, o sea, claro, así ejemplos. Es. No es utilería, por favor, sírvanse. Martín, en el tema de cultura, de educación, que lo domina muy bien el maestro Gilberto Zavala, pero también sirvo, tu opinión. Gracias, igualmente encantada de estar en esta mesa con ustedes por la invitación. Creo que el tema de educación totalmente desmantelado, no hubo inversión en el desarrollo educativo, en el control de los contenidos, una polémica con los libros de textos y toda esta parte de la diversidad y de los nuevos modelos de familia, que fue muy desgastante, muy controversial. Pues aunque se haya presumido que la salud es como Dinamarca, lo cierto es que in situ pues no hay camillas, no hay medicamentos para los enfermos de cáncer, no hay esta atención debida de suministro de medicamentos, y que en los hechos verdaderamente deja mucho que desear estas dos políticas públicas. Creo que un sistema de salud de manera nacional desmantelado. Y yo quiero hablar precisamente de este relevo sexenal. Andrés Manuel deja un poder hegemónico absoluto, este poder verdaderamente del Congreso, ese poder de las cámaras, ese poder de instarle a la presidenta electa piezas claves en el gabinete. Y quiero destacar los nombramientos de Sedena y Marina, estas dos posiciones que son de Andrés Manuel López Obrador. El titular de Sedena
compadre del actual secretario de la Defensa, y que seguramente seguirá esta política pública de abrazos no balazos. La terna que tenía Claudia Sheinbaum para presidir Sedena y Marina no fueron considerados, entonces ella no va a tener mano, creo yo, en el tema de la seguridad. Max Weber decía que para salvaguardar el Estado soberano de la seguridad como Estado, habría que tener el monopolio de la seguridad y las fuerzas de seguridad para la gobernabilidad en un país. Y lo que vimos y lo que vivimos como país es verdaderamente un Estado fallido, porque no son las fuerzas de seguridad pública nacionales que salvaguarden la seguridad ciudadana, sino el crimen organizado, la delincuencia organizada, el derecho de piso y todo este cúmulo de situaciones tan tristes que se han dado en nuestro país. No vivimos seguros. En el tema económico, el 0.3% del desarrollo del PIB. López Obrador en 2018 dijo y prometió que se elevaría al 2% el desarrollo del PIB. El desarrollo y de la inversión extranjera, y desde los holandeses, los españoles, los alemanes, hubo cero desarrollo económico, 0.3%, para el 2% prometido es nada. Además, no hubo inversión económica ni atracción extranjera, es más, ahuyentó. Pero ¿cómo deja el gobierno a Claudia Sheinbaum? Con una debilidad en las relaciones diplomáticas, y Claudia inicia con una confrontación abierta, secundando a Andrés Manuel con el país hermano de México, que es España. Y el segundo socio comercial, el principal inversor en México de becas estudiantes en todos los niveles, y creo que la reconstrucción diplomática es un pendiente que debe desarrollarse con no solo España, sino con todos los países. Andrés Manuel ingirió en la soberanía de los países, el caso de Ecuador, pero además deja un México con grandes y profundos guiños con las dictaduras. Ya tenemos en México a Nicolás Maduro y ya tenemos a Lula, Lula ha sido Brasil, un país hermano y demás, pero tampoco ha sido Lula del todo abierto para el apoyo de Ecuador, para el apoyo de María Corina y para el apoyo de la democracia en Ecuador. Entonces yo sí creo que hay unas deudas enormes que Claudia tiene un reto para restaurar la diplomacia, las relaciones diplomáticas con el exterior, pero además yo quisiera y me pregunto cuál va a ser el proceder de Claudia ante este capital social de programas sociales, pero que han sido facturados con la deuda de México. Mentiras que no hubo deuda. Hoy tenemos una deuda más grande y que no pueden seguir los programas sociales que validan esta popularidad del presidente, que han validado la popularidad, lo que decía Lisset, ¿no? Pero a costa de los presupuestos, a costa de un deficiente atención de la salud, a costa de un deficiente sistema educativo, a costa de el presupuesto para otras políticas públicas que el pueblo de México pues necesita. Y le doy la bienvenida a Juan Carlos Calimayo. Bienvenido Juan Carlos. Si nos interesa, ya que viene y arrebata micrófono, querido Juan Carlos, pues en el tema de la inseguridad, hemos dicho antes que pues, está enseñoreado el crimen organizado, porque la autoridad está desorganizada, pero no solo es esto, hay temas álgidos. Nos gustaría, si nos comentas tu evaluación y calificación de pones al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, en términos de... El primer punto. No, adelante. Te digo que es el primer punto. Mira, yo diría que más allá de la euforia de los seguidores,
del relato o narrativa del régimen, pues los datos duros son los que luego al final de cuentas analiza la academia, analizan los periodistas, analizan los intelectuales y que efectivamente, como decía Marvin, muchas de las cosas que prometió pues quedaron incumplidas, nada más que disfrazadas. Por ejemplo, la deuda, pues no es que hayamos pedido dinero al Fondo Monetario Internacional como antes se acostumbraba, sino que se expidió a través de los famosos CETES, certificados de la tesorería, que sirvieron para financiar las grandes tasas de interés que hicieron que la gente invirtiera en México, es decir, que el gobierno tuviera dinero, ¿sí?, pagando un interés de casi 11 puntos para financiar sus programas sociales. Claudia le tiene que estar muy agradecida al presidente porque ahorita hay un sentimiento de bonanza económica porque se le inyectó circulante a la economía, al estilo keynesiano, como lo hicieron después de la crisis del 29 en Estados Unidos. Es decir, hay circulante y el circulante es como la sangre en el cuerpo, da vitalidad, y ahorita tenemos una economía que está pasando por un buen momento en términos de sensación de la población. Ves todos los restaurantes llenos, ves los centros comerciales llenos, hay una actividad económica. Es un efecto que produce el aumento del circulante. Si el gobierno cerró este año con un gran gasto en programas sociales que finalmente van a parar a los comercios, a la economía, porque la gente los recibe y se los gasta. Los reciben los adultos mayores, los reciben los jóvenes. Suena muy bonito y les ha funcionado mucho a muchos gobiernos en sus primeros años. El problema es que también hay un enorme déficit presupuestario. Es decir, estamos gastando más de lo que ingresan las finanzas públicas. Entonces, visto así, y por supuesto que es un insulto a la inteligencia decir que tenemos el mejor sistema de salud, ya no de Dinamarca, dice ahora el presidente, del mundo. O sea, no creo que nadie razonablemente pueda defender esa tesis, por más fan que sea de la 4T. Ahora, el gran saldo, como bien lo decías, es el enseñoreamiento de la delincuencia organizada. Es decir, este contubernio casi confeso, el último reclamo por la detención del Mayo Zambada, casi que decir, espérate, nuestros narcos nos atendemos nosotros, ¿no? Pero no me vengas a secuestrar, a llevarte a alguien, porque nosotros lo teníamos protegido. Porque creemos que es la mejor manera de que haya paz, es decir, es nuestra lógica de abrazos, no balazos. El gran problema es que si había ese pacto, como lo ha habido en gobiernos anteriores, como lo ha habido en Chiapas, la gran virtud de nuestros fiscales y procuradores era eso. No era que atajaran o persiguieran al crimen, sino que tenían convenios no confesos con ellos para decirles, dedícate a tu negocio, pero no te me metas, o sea, no quiero muertos, no quiero decapitados, no quiero gobernar. Déjame gobernar. Y esto existe desde que existe el narco en nuestro país. Desde el Caro Quintero en los años 80. Pregúntale a Miguel Alemán, ¿qué hizo Acapulco con la mafia italiana? Había un acuerdo implícito entre militares, gobierno y narcos, ¿verdad? Y el florecimiento de esta industria, que le quitó el lugar privilegiado a Colombia con Pablo Escobar Gaviria, y ahora tenemos nuestros Pablos Escobares nosotros, ¿no? Que al final de cuentas son los caporales del rancho. Es decir, son las caras visibles del narco, pero detrás del narco estamos hablando del negocio más redituable, incluso que las armas a nivel mundial. Están los criminales de cuello blanco, los que están comiendo ahorita en Polanco, en Mazarí, y que están haciendo los grandes negocios, porque todo ese dinero no lo guarda en una cisterna, como le decía cierto funcionario de Chiapas, ¿no? No, todo ese dinero entra a la economía formal, paga impuestos. El presidente llegó a afirmarlo inclusive alguna vez en sus mañaneras, que el dinero del narco generaba empleos y que pagaba impuestos. Efectivamente, a eso se dedican las factureras. O sea, la realidad es más compleja, pero el pueblo bueno y sabio no alcanza a ver esto más que el beneficio inmediato de una política es que Andrés Manuel es como el niño que invitan a la piñata, y en lugar de que el dueño de la piñata sea el que le pegue y la rompa y luego reparta los dulces, él llegó, arrebató la piñata y empezó a tirar los dulces. ¿Y cómo no lo van a querer?
si les dio un beneficio, y la gente común no quiere promesas, la gente no quiere que le vendan esperanzas, recibe en tarjetas de débito mensualmente un apoyo económico que si lo sumas en familias puede llegar a ser hasta 25,000 pesos. Que nunca ¿Cómo los no lo había van a tenido en su como dice la canción, cómo no te voy a querer? Por supuesto que eso le ha dado una gran... El problema de este tipo de gobiernos es que empiezan así empezó Hugo Chávez, y esto sin dejar de lado el análisis que hace mi querida amiga Marvin respecto de aunque se oiga muy fuerte y no lo acepten los amigos de la 4T, porque tenemos asociada, y con esto concluyo, las dictaduras a la bota militar, a Pinochet y a los golpes de Estado, no. O sea, si por dictadura entendemos que no existe equilibrio de poderes, que los otros dos poderes de facto, no en la ley, están sometidos o van a terminar como la Corte siendo sometidas a una sola voluntad. Esto supera al presidencialismo mexicano, porque cuando el PRI gobernaba, cuando más cuidaba ciertas formas, pero ahorita no hay impedimento. Vamos a ver qué hace Claudia. Yo sí soy de los que le da el beneficio de la duda. Creo que su estilo personal, que para muchos es una incógnita, ya lo vimos en la Ciudad de México y esperemos que sea diferente. Muy bien. Pepe Alcuzar, los temas álgidos, pero antes nos queda saber la calificación, mi querido Juan Carlos. ¿Cómo? La calificación. Del 0 al 10. Del 0 al 10 al presidente. ¿Cómo calificar por rubros o en general? En general. En el 2. Híjola, en términos muy fríos, yo lo repruebo. No pasa. Reprobado simplemente. Pero Sí, entonces, los porque temas la álgidos. herencia no es la mejor. O sea, él consolidó su régimen, pero los saldos que vamos a terminar pagando de esta fiesta, porque esto es una fiesta, está contenta la gente, si no, no hubieran votado 35 millones. En términos de política, Mayito tuvo 39 millones. Le ganó Televisa. la gente está contenta, por eso votó y negar esa realidad, pues es negar pues, efectivamente la realidad. Sí, aunque cuesta 100. Yo lo que creo es que millones de pesos. Pero le preguntaron a Pepe. Pepe Alcuzar. Es que ante todo Yo lo tengo negativo, datos, digo. ante todo lo negativo me dan la oportunidad de que tenga que decir lo positivo. Porque México está revolucionado, está cambiado, hay iniciativa y participación de la sociedad que antes no se veía una indiferencia total. Y eso pues creo que es el principio de lo que pueda suceder a partir de lo que pueda hacer la doctora Claudia. Yo sí tengo la esperanza de que la doctora tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene la formación, viene igual que el presidente de la lucha por el poder a través de la izquierda. Entonces, tiene diferente, le ayuda a su formación, claro, y tiene principios. Entonces, yo creo que son elementos que nos van a ayudar mucho. El tema particular de qué deja AMLO, pues sí, AMLO llegó y optó por decir todo lo contrario de lo que se decía. Todo lo contrario, y los ataques que recibía, pues los tenía que contestar a través de ese medio que él propuso, que él creó, y que ahora lo va a continuar la doctora Claudia, según esto, a partir de igual que a las 7 de la mañana dar su conferencia. Seguramente no con las mismas formas, porque pues, obviamente son personas diferentes, desde luego a partir del género, en el que el presidente en muchos momentos optó por dar consejos y dar sus opiniones personales sobre cuestiones a veces serias. Sin embargo, ayudaron de alguna forma a que al final se concretara el que deja a una mujer presidenta de México por primera vez en la historia. Y eso es un hecho pues, que yo creo que tenemos que agradecer a la vida, el que nos dé la oportunidad de verlo, porque pensamos que nunca lo íbamos a ver. Porque en el extranjero, pues la identidad del mexicano es el machismo, es la opinión que se genera, y ahora está cambiando de alguna buena forma, de alguna manera. Entonces, y en México sí es como que es un cambio importante, un tema que lo vamos a ver y que yo espero, insisto, en que tenga la posibilidad la doctora Claudia de hacer algo
con la capacidad, con la habilidad, con la inteligencia política que se requiere y que exige los problemas que se dan en México, porque los problemas de México pues, son miles. Y eso del tema de darle una calificación al presidente en su desempeño, pues yo sí le doy un 8, y eso que de casi del 70% de aceptación, pues sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos, hay cosas que no se deben de ver a partir del romanticismo, del cariño, del aprecio de la figura de la persona, sino por su desempeño. Es que de la mesa Pepe es el que recibe sus 61. El único. No, pero es que está muy bien. A ver, es que Pepe refleja el sentir de mucha gente. Sí, tal cual. No, y es mi papá uno de ellos. Pero yo insisto, pero son 132 mil millones de pesos que si tú lo tendrías, que si el maestro Zavala lo tuviera, cualquiera de nosotros tendríamos una aclamación también. A ver, si yo ahorita saliendo de acá los invito a comer y le digo pidan lo que Juan quieran. Carlos, mi hermano. Yo pago. Mi brother. No, lo que se les antoja, a ver, traigan mariachis. No, me van a empezar a querer un poquito más a partir de hoy. ¿Cómo no te voy a querer? Pues sí. Maestro Zavala. Yo veo... saldo positivo, negativo, yo veo, por ejemplo, un país que termina siendo gobernado por un estilo, por una manera personal de gobernar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que impone un estilo, que impone formas, que chocan con todo lo que nosotros y muchos chiapanecos habíamos vivido, ¿no? Es decir, formas de gobierno, digamos, mayormente republicanos, respetuosos, ineptos a lo mejor, bandidos a lo mejor, pero habían formas que así crecimos, bajo esas formas, y que de pronto una narrativa muy personal se impone bajo una estrategia, yo digo mayormente mediática, que logra imponerse, logra mantenerse y logra desdibujar a una oposición política y se convierte en una hegemonía de poder como tal. Entonces, el asunto es que tratamos de entender este estilo de gobernar desde lo racional, y desde lo racional, pues sí, ¿no? La mayoría de esta mesa tiene toda la razón. Hay un país en la que aspectos importantes como la seguridad, la educación, la salud, pues sí están reprobados, ¿no? Pero las emociones que inspiró el presidente Andrés Manuel desde el primer día, desde el 2012, la fue acumulando, 2006, 2012, hasta el 2018 y ahora 2024, entonces esas emociones se tradujeron justamente en un hartazgo que desdibujó cualquier otra racionalidad que pudiera permitir rechazar políticas como las que implementó el presidente. 68% de popularidad no es poca cosa si lo vemos con los ojos racionales en términos de análisis y decir, es que no bajó la gasolina, es que no disminuyó la inseguridad, es que no cambió el sector salud, es que fue un sexenio perdido en educación, en materia de educación, no modificó nada. Y entonces, pues sí, pero tenemos Tren Maya, pero tenemos esto, y pues sí, es bien, es bonito, ¿no? ¿Qué importa si tardamos 8 horas de Campeche a Mérida, ¿no? ¿Qué importa? O sea, total, ni me voy a subir. ¿Sí me explico? Bueno, con eso la gente está a gusto, está contenta. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, a lo mejor tendríamos que cambiar el enfoque de análisis, ¿no? Dejarlo racional y decir, ¿por qué la gente le importa poco? Porque somos emocionales. Exacto. Pero Andrés Manuel lo consiguió y pasó a la historia. Andrés Manuel, visto desde la historia, si me permite un paréntesis para ejemplificar. Cuando empezó la Revolución Francesa, la gente se acercó a María Antonieta, la reina, que al final fue decapitada. Y dijeron, señora, ¿qué pasa? Decía, ¿por qué se está manifestando la gente? ¿Cuál es el problema? Es que el pueblo tiene hambre, le dijeron.
y dijo la famosa célebre de denles pastelillos. Denles pastelillos. Eso denota que cíclicamente los pueblos, además del ruso, el zar, por ejemplo, el zarismo, que dejó una herencia cultural, arquitectónica impresionante, también cayó por lo mismo, porque la opulencia con que vivía la clase acomodada, las monarquías, pues no estaban viendo esa realidad. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo en el país es un fenómeno que ya vivimos durante la independencia, y en eso no está mal la comparación de la cuarta transformación en términos de una revolución sociológica, en términos de la necesidad que tiene el pueblo cada determinado tiempo de desquitarse, aunque al final de cuentas vuelva a suceder lo mismo o los cambios no sean reales. El odio contra lo español sigue hasta nuestros días. Yo estoy sorprendido que el 70%, según una encuesta del Universal, de 11,000 personas, está a favor de que no sea invitado al rey. O sea, sigue arraigada esa idea. Y después de la independencia perseguían a los españoles, todo lo que oliera español. No, es que estamos hablando de dos Méxicos, ¿sabes? A ver. O sea, una de las metas que se logró en este sexenio fue la polarización. Claro. Estamos hablando de dos Méxicos. O sea, la clase media se desdibujó totalmente. Y aquí o eres o no eres. O tienes o no tienes, ¿sabes? Y los ricos se hicieron más ricos. Y esa parte él sube todos los días bajo una estrategia mediática, como bien dijo el profesor Zavala, a hablar con su movimiento. A él no le importas tú. Con su y de su movimiento. Con su movimiento y de su movimiento. Desde su púlpito. Así es, desde lo que él cree que es, hacia dónde va. No le importa tu analogía en ese sentido, porque su situación es otra. Entonces, yo creo que aquí a la gente a la que le habla, pues le funciona, tiene, como dice Licencia, le da para mantenerse en el poder. Por cierto, y luego, como bien dicen, si logramos tener una mesa donde hayan 12, 15, 20 mil pesos que en su vida habían estado encima, por supuesto que la gente lo aplaude. ¿Cuál es el costo de los 132,000 que dice mi querido Ahmed? Pues ese déficit presupuestal que tenemos en este momento, esa deuda, todo ese proceso, que aún cuando hay ese ejercicio se da, pero ellos lo piensan bajo otra tesitura, ¿sabes? No bajo la tesitura en la que se conformó este país los últimos 80, 90 años, ¿sabes? O sea, ese es un ejercicio. O sea, ellos no creen en las empresas y ellas no creen en estas empresas calificadoras. Para ellos todo lo que venga de la globalización no sirve. Hay amparos ahorita en la mesa. O sea, ¿dónde está el Estado de Derecho? Hay amparo, hay suspensiones para el tema de las reformas. Sí, no lo están respetando. Y el Poder Legislativo hace caso omiso. Yo quisiera, o sea, así como se denostó al Poder Judicial, saber cuántas cosas buenas también han existido en ese sentido, ¿no? Y en las redes ha habido N número de información al respecto. Entonces, yo creo que hay dos Méxicos. Habría que ver de qué México estamos hablando, porque hay un México que va en ese proceso. Y yo no creo, y lo digo con toda franqueza, que esto sea inédito, ¿no? Lo dije a su momento, la ruta de Lula fue Dilma Rousseff, o sea, la ruta de Maduro, en el tema, o sea, ellos mismos lo han señalado. Y si nos asomamos o leemos un poquito y vemos lo que ha sucedido, bueno, pues son procesos. Obvio, tú te juntas con determinados amigos porque nos gusta ir a la liga, al gobierno, y otro dice, no me gusta ir, vamos a un vegano, ¿no? Bueno, entonces él buscó en su núcleo de países, ¿no?, que tienen esa idea, ejemplos de cómo generar una transformación en este proceso, en el que mucha gente pensante que creció bajo otro contexto no está de acuerdo. Aún hay gente pensante que sí puede estar de acuerdo en esa transformación. El tema es cómo embonarlo y cómo llevarlo para que todo este sector que desarrolla México, que está con México, pueda incidir y no polarizarse y no chocar en un proceso de que todo está mal, como decía el maestro aquí. No, pues yo voy a disentir, ¿no? Para algunas personas puede estar bien, habría que buscar ese camino, yo creo, por el bien de México. Lizeth Cuello, vemos la mano del presidente en este nuevo gabinete que inicia mañana con la doctora Sheinbaum. Vemos incluso que el presidente sigue en Palacio Nacional. ¿Qué te dice eso? Sigue y seguirá. Pues es lo que todo mundo pues ya comenta desde lo que decíamos, que metió mano en el gabinete, que no se quiere salir, como esos inquilinos que ya les dicen váyanse, nomás no quieren salir. Ya se ha visto en esta semana
mucho movimiento en su rancho ahí en Palenque. Al parecer pues le está haciendo unas adecuaciones, imagino yo, para irse a vivir pronto ahí como él lo dijo, pero esa resistencia a no querer salir, yo digo, bueno, por dignidad ya terminé, pues ya me voy, ¿qué hago ahí, no? Es como, como también un poco, no darle el paso bien a la primera mujer presidenta de México, ¿no? O sea, ¿Qué necesidad de entorpecer esa imagen de histórica, por supuesto, en México, como para que, digo, ahí se va a quedar el señor, ¿no? No, la forma es fondo. Sí, por supuesto. Quiero destacar un tema que es por demás importante. Por un lado, todo esto que hemos estado platicando, las mentiras, el poder hegemónico, las deudas, las promesas incumplidas. Pero ¿cómo inicia Claudia con esta figura de Morena, del hijo Andy en Morena? ¿Cómo tiene que lidiar la presidenta? Primero, con los estados también morenistas, que esa relación gobierno-estados, a pesar de haber sido gobiernos de Morena, fue una relación y fue un deplorable, ¿no? Y para eso yo creo que Chiapas lo encabeza como primer lugar, ¿no? Que no vieron políticas públicas, que no hubo un plan de gobierno, que no hubo esa independencia, pero además Claudia va a lidiar con la figura de Andy López Beltrán como segunda posición dentro del movimiento, pero que sin duda va a ser quien va a mover todos los hilos de Morena en el país. Si me permites agregar a tu comentario, con Monreal, que trae su propia agenda, aunque ahorita está alineado, con Dan Augusto, que también trae su propia agenda, con Marcelo, que también trae sus propias aspiraciones, no solamente Sandy, o sea, le hereda gentes que no le son completamente afines a Claudia. Sacan a Harfuch, dejan a Clara Brugada, o sea, las señales están clarísimas. No, pero además la reforma de la Guardia Nacional que le quita todo el poder a la Guardia Nacional al secretario de Seguridad Nacional, federal. Está fuertísimo. Perdón, era un acotamiento nada más. Pero tú dices, le deja a Andy, ¿no? O sea, ¿cómo enquista a Andy, que además es el hijo de los negocios, ¿no? Mayoritariamente, más que el otro, pues que es el hijo con conocimiento y acción política, ¿no? Es el hijo que ha tenido todos los intermediarios con los negocios del Tren Maya, con el AIFA, con los grandes proyectos, ¿no? En el partido. ¿Cómo se llama? ¿Dice Juan Carlos? ¿Cómo se llama? Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel, exactamente. Entonces, esto no debemos de dejarlo fuera del radar, un dato menor, y ¿no? Claro. que pues entra Claudia verdaderamente como una Juanita. Yo la veo, que no es el hecho solo de ser mujer, ¿no? O sea, yo quiero llegar a gobernar Chiapas, pero con toda la soberanía, la independencia, el poder para realizar el proyecto que yo traigo, ¿no? Pero yo creo que con todos estos seguimientos de los proyectos, el Tren Maya, el AIFA, proyectos que verdaderamente han sido erróneos. 5 años volé yo del AIFA antes, Santa Lucía, con la Fuerza Aérea Mexicana. Y nos citaban a las 5 de la mañana y salíamos 11, 12 del día, porque de manera natural es un lugar con alta neblina, ¿no? Esas situaciones del clima de manera natural, no se pueden, es equívoco, como hemos visto las imágenes de las lluvias y filtraciones de inundaciones en el AIFA, toda la deploración del medio ambiente con el Tren Maya, los cenotes, que se inunda, ¿no? Dos Bocas, etcétera. Y el compromiso de Claudia de continuar con estos proyectos, hasta donde ella verdaderamente va a actuar de manera independiente. Ese es el reto, yo creo, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, pero yo diría, perdón, Mario, pero yo diría, a ver, ¿por qué va a cambiar Claudia su política de gobierno si Andrés Manuel le dio resultado? Entonces,
Yo digo que todo va a depender del margen que ella tenga, que ya está acotado, como ustedes lo han dicho, su gabinete está acotado por posiciones de Andrés Manuel y le deja nada más y nada menos que a su hijo, no es poca cosa. Y entonces, ¿qué va a hacer Claudia? Yo no veo a Claudia de entrada siendo con mayor expertise que el presidente. Yo no la veo, que un presidente. Yo veo, lo político te refieres? Porque en la administración pública en lo político, sí. es más preparada. En lo político, sí, claro. Bueno, Andrés Manuel cuando vino aquí a la inauguración del Puente de la Concordia, la presentó y dijo no solamente es licenciada, no solamente tiene maestría, sino es doctora. Entonces, sí, eso quiere decir que a lo mejor tendríamos, por ejemplo, mayor sentido en lo educativo. Ojalá y así sea. Pero desde que ya está Mario Delgado ahí, ya es político. Pero no solo ya es el control. Habla de gobernanza. Bueno, de gobernanza, ok. Pero está acotada. Yo creo que le va a llevar un tiempo. Yo digo, si en 2 años no logra sacudir, si no logra imponer su estilo, si lo logra imponer su estilo, me parece que tenemos una mujer presidenta que verdaderamente hace un cambio para México y yo espero que sea para bien. Yo no quiero ser tan creativa, más bien me alegra mucho que tengamos una mujer presidenta. En ese sentido, me gusta, me agrada, estoy feliz en ese sentido. No quiero ser tan negativa, soy optimista en el sentido y le doy un voto de confianza por este gabinete tecnócrata. Totalmente. Entonces yo sí le doy un voto de confianza porque veo un gabinete que verdaderamente zapatero a tu zapato y que son personas con un perfil a las dependencias que van a encabezar y eso a mí me da esperanza. Espero que verdaderamente pues sean esos gestores de políticas públicas y de inversión y de desarrollo y de planes que verdaderamente vayan ad hoc a las necesidades de cada entidad y a la realidad de cada entidad. Hago paréntesis con el proyecto de Sembrando Vida. Trajeron a Chiapas y en la selva lacandona fue una herida a la vegetación con desmantelar y talar árboles milenarios por sembrar limón o por sembrar naranja. O sea, eso no puede ser posible. Comitán, la meseta comiteca, sembraron todo menos agave cuando es el origen del comiteco y cuando la meseta comiteca, sus tierras son para agave. Sí, pero desde hasta 6 años en crecer, Karina. Entonces ahí el problema del campesino es cómo vive 6 años, en lo que madura el agave, en lo que lo puedes 3 años. Bueno, 3 años. Pensemos 3 años son muchos, ¿no? A menos de que hicieran un policultivo, a menos de que tuvieran una opción, pero de ahí yo creo que hay decisiones a veces. Pero yo creo que las decisiones también no deben de ser solo en lo inmediato de dinero, sino también a largo plazo, ¿no? Hay que pensar en eso. Y en esto hablo también en el tema de la educación con la alfabetización. La alfabetización en México y en donde hay pueblos originarios deben ser en lengua materna, siguen alfabetizando. El proyecto educativo nacional es alfabetizar en español. Cuando el niño indígena entra a primaria, se pierde la alfabetización. No, se pierde. ¿Por qué? Porque no se alfabetiza en lengua materna. Son proyectos que a largo plazo no te dan una retribución económica, como lo dice Claudia del Agave, hablo también de la educación en ese sentido, pero que sientan las bases para que en un futuro no muy lejos pues haya esa retribución, no solo económica, sino el sentido de la educación. Estamos como estamos porque somos un pueblo ignorante. Medio libro al año lee el mexicano. Medio libro al año. Entonces, ¿cómo está ese enjuague de memorias y de cabezas con programas sociales? Pues porque somos... Por eso yo lo decía al inicio de mi participación. Hubieron N número de reformas a la Guardia Nacional, que por fin la militarizó, al tema de pueblos originarios, que no le entramos al tema del territorio, sigue siendo el tema pendiente en la reforma, el tema del poder, entonces bueno, hay yo decía, el aseo legislativo y jurídico es muy importante en este momento, para ver cómo se desdoblan todas esas grandes reformas y que en realidad lleguen a todos los estados, porque todos corren a aprobar la minuta, la reforma constitucional, y luego no armonizas, ¿no? Primero corren por la que está la reforma constitucional, y luego ¿qué sucede con la armonización? Eso es lo importante en este momento. ¿Cómo se va a desdoblar
para que en realidad sea una política pública, una acción afirmativa y veamos hacia dónde va este gobierno. Si te das cuenta, todos estos puntos, o sea, ay, me voy de pasta de conchos y fui a visitar, pero discúlpenme, ya no logramos el objetivo, ¿no? Me voy, perdón, los de Ayotzinapa, pero ¿qué creen? Va a seguir la investigación porque no logramos el objetivo. O sea, esos grandes temas que quedan en el tintero y que yo creo que a eso obedece, lo dije la vez pasada, la permanencia de algunos funcionarios en lugares estratégicos como la Fiscalía General, como la Secretaría de Gobernación y como la Secretaría de Hacienda, yo creo que son de la mayor importancia para ello. Yo creo que el respeto a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos se debe dar a partir de ya. Hicieron una gira de despedida cuando tenemos gente inundada, sin casas, en Oaxaca, en Guerrero, en la península, bueno, fueron a Chetumal y hay una serie de cosas. Entonces, esas cosas mandan un mal mensaje, ¿sabes? Porque es, como dice Marlene, un mensaje de la despedida, cuando en realidad dice ahí está, y en Palacio, y creo que a la ciudadanía sí le debería de que se quieran a sí mismos para entender que lo que está pasando no está bien, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien. Pepe Altúzar, iniciamos una ronda ya de comentarios finales, por favor. Sí. Pues, insisto en que deja y que cómo inicia la doctora, pues deja un poder político muy importante en ese aspecto. En el tema de las reformas judiciales, la opinión más atinada la tiene mi estimado amigo Juan Carlos, ser abogado. Sin embargo, yo considero que estamos advirtiendo algo que no conocemos que pueda suceder. Como puede suceder, en el caso de la opinión que ha hecho pública Juan Carlos, como puede ser que no sabemos qué profundidad vaya a tener y qué repercusión vaya a tener ese tema. El caso de la inseguridad, por supuesto, que no se puede dejar al margen, es una situación muy grave, muy lamentable que sucedió precisamente en este sexenio y que fue producto de las acusaciones de una oposición agresiva que le achacó todo y olvidó que habían consecuencias de lo que otros gobiernos hicieron, porque esas acciones tienen su trascendencia en el futuro. Logró descubrir que en el Poder Judicial, y dárnoslos a conocer, existe una bolsita de dinero ahí de 20 mil millones de pesos, que según lo va a utilizar para las becas universales para la educación básica. O sea, hay una serie de datos, elementos que se señalan y que se hacen público a partir de lo que se provoca, pues una provocación que se da. Entonces yo creo que en ese sentido está dejando un poder político muy importante en México, muy importante, y que sabrá, supongo yo, pese a todas las vicisitudes que se señalan con ese gabinete que se integró de esa manera, con algunas consecuencias políticas, por supuesto, diferendos inclusive, que si no lo podemos comparar con el gobierno anterior, porque pues con el gobierno anterior y fue borrón y cuenta nueva, sí, obviamente. Sí. Salvo algunos casos como la Comisión Federal de Electricidad, que continuó y no puede continuar por cuestión de edad, yo creo. Pero no hubo transición. Sin embargo, la transición, ¿tú la viste, Cruzar? Hubo proceso de transición, las dependencias, se habló de eso, hubo glosa del informe del presidente para saber cómo quedábamos. No, bueno, en ese sentido, pues no, hay aspectos que no surgieron. Por supuesto. Sí, Juan Carlos, pero en esa obligación, ¿qué importa? Es decir, ¿qué hizo el presidente? Sí rompió estructuras, sí rompió instituciones y creó, digamos, de facto una sola institución muy fuerte, muy fortalecida. ¿Y qué importa la glosa? Bueno. La responsabilidad. Claro, sí, por supuesto que sí. Pero en términos de poder, ¿qué? Tiene un poder sobrado. ¿Para qué la glosa? Ya que venga Claudio que se siente y que siga gobernando conforme los cánones de la Cuarta Transformación. Con los 36 millones de pesos. Sí, ¿qué? Juan Carlos, leí contigo, Juan Carlos, el estribor de la deuda de 6.6 billones de pesos. Ahora se escucha que con ese control que tiene absoluto el gobierno de Morena, podría apuntarle a la reserva. Creo que si las cifras no las tengo mal, 220 mil
millones de dólares. ¿Te imaginas? ¿Ya has escuchado esto de que podrían ya apuntarlos? Porque recibe, si no es exagerado, ya en una situación muy delicada en las finanzas. Yo creo que estamos inaugurando en este siglo la etapa de la izquierda capitalista, aunque parezca una contradicción. No, la izquierda se volvió capitalista. China es capitalista, Rusia es capitalista, la India es capitalista, o sea, porque el comercio global los obligó a todos a entrar. Y el que se queda afuera está aislado del mundo y no recibe los beneficios de comprar en Amazon un producto que si tú ves en una tienda acá, ahí lo compras 3 veces más barato, ¿no? Y llegan los días. O sea, ya el mundo entero comprendió esto. Estamos hablando de muchos miles de millones ya de personas. Entonces la izquierda se volvió capitalista. ¿Por qué ha tenido éxito López Obrador en términos macroeconómicos? Porque mantuvo la autonomía del Banco de México, aunque le traía ganas, mantuvo secretarios de Hacienda que tuvieron políticas fiscales prudentes, pero lo que sí, la tentación, y lo hemos visto en el pasado y es irremediablemente el mismo resultado, son cosas que la izquierda no alcanza a superar. Si tú aumentas el salario mínimo por decreto, hombre, pues lo dupliquemos, lo tripliquemos mejor. Vamos a estar felices todo el mundo. ¿En qué va a terminar impactando? En que le pagan más salario a su trabajador, va a terminar cobrándole al que le compra esos productos la diferencia para que le salga para pagarle a su trabajador. Entonces, esas políticas que hoy se aplauden sin pensar en términos económicos, suenan bien, más salario mínimo, pero suenan mal si lo ves en términos de la secuela de que provocan más inflación. Eso está probadísimo. Tú aumentas tus costos de producción, incluyendo el salario mínimo, se dispara la inflación, punto. Y si tú ves cuánto se disparó, cuánto aumentó el salario mínimo, este es uno de los grandes logros, el doble, se duplicó. ¿Cuánto vale el transporte público? ¿Cuánto vale el kilo de huevo? La canasta básica. ¿Cuánto vale la canasta básica? No vale el doble, vale más del doble. Ya no digamos el limón, el aguacate, otros productos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema con la izquierda, que no entiende que debe, o sea, ¿qué hacemos? ¿Para qué nos andamos peleando con Estados Unidos? ¿Para qué nos andamos peleando con España? ¿Qué beneficio nos representa el revivir estas nostalgias que tiene la izquierda del victimismo? ¿Para qué? No se trata de que seamos amigos de los gringos, no es de que les caigamos bien o no, es que es una relación conveniente para los dos países. Diplomática. Y conveniente. Si algún gobierno destruyó toda la política, la tradicional política internacional en nuestro país fue este. Se peleó con Ecuador, se peleó con Perú, secuestró, fue a rescatar a Evo Morales con un avión militar, metiéndose, invadiendo la soberanía de... No viajó nunca al extranjero, ¿no? Como representante del país. No fue ahorita al encuentro en la ONU, llegaron todos los mandatarios del mundo, está muy distraído en gobernar hasta el último instante. ¿Qué creo yo? Y con esto cierro. Que Claudia es más inteligente de lo que quiero suponer de lo que estamos pensando. Que sabe que este señor, hasta que no le entregue la banda, todo puede pasar. Ya una vez que le pongan la banda, ahí está la silla del águila de Carlos Fuentes, el primer día de Luis Espota, les recomiendo esas lecturas. Banda presidencial. En el momento que ya no eres presidente, ¡fum!, se esfuma todo. No te vuelven a llamar por teléfono. Y eso le pasa al alcalde de Teopisca, ya no digamos al presidente de la República. No digo Teopisca por decir Teopisca, digo Uxla. Porque está cerca de Comitán. O el que sea. El poder lo tiene la silla. El poder lo tiene el cargo. Y entonces Claudia, le guste o no, quiera hacerlo o no, el poder, la última palabra, la primera palabra la tiene ella. Sí, claro. ¿No? Entonces, ahora, que López Obrador puede ser que tenga la tentación de opinar, de meterse, dicen, ahí está la revocación de mandato y le puede hacer un hijo y hacerle un desmadre, sí, pero es que no, a ver, entonces no está dimensionando el poder que le ejerció. Porque ella puede dejar crecer, por ejemplo, una investigación de la DEA en contra de sus hijos, o de él mismo, para tenerlo quieto. Y en una de esas le aplican la que Lázaro Cárdenas le aplicó a Calles, le manda una avioneta y lo saca del país.
o lo manda a Cuba. O sea, yo sí creo y confío. Veamos el estilo personal, a lo mejor lo opacó el presidente, pero Claudia, para mí como jefa de gobierno, ni hablaba de fifís, ni de chairos, ni polarizó. Era una mujer prudente, con decisiones, no hizo horas que no sirvieran para mayor cosa, ¿no? Incluso hasta el cablebús, que aquí es otra cosa, yo lo cuestionaría y lo indagaría antes, pero fue un gobierno con resultados prácticos. Sí, por eso tú destacabas el gabinete tecnócrata. ¿Quién que ha criticado el gabinete? Salvo Mario Delgado, salvo todas esas herencias que le dejó el presidente. ¿Quién ha criticado esos perfiles? La oposición no. Que lo hizo de manera Y termino diciendo una cosa, la oposición de este país no estuvo ni está a la altura de las circunstancias. Para eso que dicen, es que Ese es el ustedes, gran problema político. ustedes los opositores, a mí no me metan en ese saco, porque esta oposición a mí no me representa. No hay un liderazgo fuerte, hay atisbos por ahí, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo, como el PRI, lo que le va a pasar a Morena es que va a implosionar, que la lucha intestina va a terminar por cambiar las reglas del juego y modificar el escenario. Gracias, Juan Carlos. Estimada Marvin, ¿cómo se advierte la sucesión? Dice José Antonio Molina Farro. Gracias a nuestra ¿Cómo se maestra. advierte la sucesión? Sí. Y comentarios finales, por favor. Pepe, un abrazo con mucho cariño. Bueno, continuando con lo que dice Juan Carlos Milei, es Juan Carlos Milei, un elogio para mí. que, pues, como estamos platicando al principio, querido Pepe, yo creo que en este principio yo creo que ser el primer año la continuidad de estos proyectos que ya también he mencionado, los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, y confío verdaderamente en esa inteligencia, en esa formación académica de la presidenta electa para marcar su línea y para poner su propio sello en la administración pública. Y pues yo confiaría y pediría y tengo mucha esperanza en la restauración de las instituciones. Lo que se hizo desde el primer momento en 2018 fue la destrucción de las instituciones, y creo que si Juan Luis viviera, volviera a nacer, replantearía su tesis sobre el presidencialismo versus parlamentarismo por esta constitución de la República de la que habla Juan Luis, y que hoy no vemos esa separación de poderes y que es tan necesaria para la vía democrática. Considero que voy y repito a un voto de confianza para la restauración de las instituciones en México, que son tan importantes y tan necesarias, y pues doy el voto de confianza a la presidenta y a su formación, a la sensibilidad humana. Sobre todo que no se le puede seguir engañando al pueblo, no puedes entrar con un discurso como lo hizo AMLO de mentiras, ¿no? Se va la corrupción, la seguridad, el huachicol y primero los pobres. Hoy tenemos nuestros hermanos de Ayotzinapa, fueron 6 años de mentiras, de tomadas de pelo, y hoy más con una efervescencia de coraje y de dolor, porque no hubo el esclarecimiento ni la búsqueda de la verdad histórica. 2, tratándose de Chiapas, al principio el gobierno Andrés Manuel prometió tomar en consideración y cumplir los acuerdos de San Andrés Larrainza, y hoy siguen sin cumplirse los acuerdos de San Andrés Larrainza. Consideró al principio la postura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus autonomías, y lo cierto que con su gobierno fueron atentando contra los gobiernos autónomos zapatistas. No hay el desarrollo que se prometió a los pueblos y comunidades indígenas en salud, en educación, en energía, en toda la soberanía de nuestros pueblos indígenas, y hay una deuda con ellos, sigue habiendo una deuda. Entonces, creo que, bueno, yo no he dado mi calificación, yo le doy calificación 2, y esos 2 puntos es, una, porque aplaudo que haya dado paso a una mujer, ¿no? Una. Y lo otro,
pues que verdaderamente el tema del ejército, insisto en eso, pues la Guardia Nacional se creó para desmantelar la Federal de Caminos, pero la Guardia Nacional eran soldados del ejército en la Guardia Nacional. Ahora regresan esos soldados al ejército, ¿no? Por no haberse perpetuado en el poder, como se decía al principio, vale 5 puntos, más 2 que le diste son 7. Yo también. Ya bien. Y bueno, hay que ver los pasos que va a dar Claudia, hay que ver la verdad su sapiencia, su independencia y la restauración de la credibilidad, la confianza y viva la libertad, carajo. El maestro Gilberto Zavala debe darnos la calificación. Pero antes, si me permites, quiero agradecer los comentarios de Ángeles Hernández, Horacio Montoya, decíamos hace un momento de nuestro querido maestro Pepe Molina Farro, de Fernando Navarrete, Sofía Mireles Gavito. Pienso igual, AMLO está reprobado como administrador de la República. Juan Pérez igual está hablando de las mentiras del presidente y otros comentarios. Alguien nos dijo que la doctora está iniciando con el zapato al revés porque ya trae 50 camionetas blindadas. Sí. Maestro. Pero estamos en autoridad, va a seguir la autoridad republicana y ¿qué importa si 50 camionetas blindadas? Claro. Que vengan 100. Que vengan 100, si el país da para eso y más. Yo diría que estoy un poco triste, bastante triste, porque en materia de educación, por ejemplo, llevamos en Chiapas más de medio siglo con atrasos y falta de una política real que, con todo el diagnóstico que existe de esa condición que guardamos en términos de los indicadores educativos, en el 2014 el gobierno de Manuel Velasco le firmó a la coordinadora, que es la que tenemos acá desde hace medio siglo, mediante un documento firmado por él mismo como gobernador, para que pudieran impulsar y formalizar el movimiento magisterial y popular. A 15 días de que terminara el presidente Andrés Manuel López Obrador, le firma una minuta por la que les otorga nuevamente amplias facultades o posibilidades de su movimiento, no represión administrativa, y que todo va a volver a la normalidad. Es decir, en términos de esperanza, pues vamos a ir otros 50 años. Y me parece, y el líder del senador, me parece que sí me deja preocupado, triste, porque hemos hablado de seguridad, hemos hablado de otros factores, y la educación, que es el eje transversal del desarrollo de una sociedad y que empieza por la familia, pues siguen quedando siempre esos temas relegados. Y me parece, ojalá, con el perfil que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, pudiera voltear a ver la región del sur en una condición, una perspectiva distinta. Y quiero tocar muy rápido, por ejemplo, la expectativa que tiene el futuro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con relación a Chiapas, me parece que es muy alta. Y sin embargo, las condiciones que ya están de facto en términos de ese documento que le firman a la coordinadora, en la que les devuelven la movilidad política, estratégica que siempre ha tenido en este tiempo de años, pues va a requerir de todo un andamiaje nuevo y que ojalá su equipo de colaboradores que lleve lo vean, lo anticipen y puedan cambiar la historia de Chiapas en materia educativa. Y por otro lado, y con esto sí concluyo, ayer, Juan Carlos, estuve leyendo un buen rato el debate en redes sociales con relación a tu opinión, que acabó el pleito, pero ojalá también eso pueda cambiar, porque tenemos derecho a tener una opinión, tenemos derecho a disentir, tenemos el derecho a todo lo que queramos en el marco de las ideas y de las propuestas que tengamos, ¿no? Pero sin embargo persiste esta situación. Vi un video ahí de Epigmenio Ibarra, también cómo agrede a una reportera. Ajá, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Perdimos la capacidad de discutir nuestras diferencias entonces, tenemos que sin agredirnos y sin enojarnos. Sin respetar. Pero eso mismo pasa por la educación.
Y entonces, si la escuela la tenemos desgraciadita, ¿cómo? Y me parece que el modelo educativo, una buena parte del modelo educativo que plantea la nueva escuela mexicana, da un poco para empezar a ver los pueblos originarios que decías, maestra Marvin, con relación a esos valores y cómo los rescatamos con una perspectiva de la educación distinta. Y por eso creo que Chiapas, con esa diversidad cultural que tenemos, debe de ser distinto y creo que merecemos una oportunidad. Muy bien, dice Cuello, comentarios finales. Pues bueno, yo creo que a mí sí me queda mucho de ver el presidente. Para mí, ¿No darás tu calificación? para mí está reprobado. No sé, si le doy un 4 para mí me parece mucho, porque las estadísticas lo marcan. A menos de que sean sus datos, podría estar equivocada, pero en cuestión de pobres, que siempre dijo que iba a ayudar a los pobres, seguimos con un 60 o 70% de pobres en Chiapas, que ni avanzaron, que siguen sin poder obtener una canasta básica, como lo comentaba aquí el ICE Calimayor. En cuestión educativa, como decía el profesor Vela, pues tampoco avanzamos, todavía sigue un 50-60% de personas que no tienen acceso a la educación. En salud, ni qué decir, igual estamos arriba del 60%, con falta de acceso a la salud, que decir de esas comunidades rurales que ni vieron esa salud al estilo Dinamarca como él siempre lo prometió. En cuestión de seguridad, tan solo en el último encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad son 14,000 víctimas en Chiapas en un año. Creo que se disparó increíblemente la inseguridad, al menos aquí en Chiapas. Hablo de lo que nos... 3,000 feminicidios. En esas estadísticas, al menos a mí sí me quedó mucho a deber el presidente. Se va, por decirlo así, pero no creo que se vaya. Y pues el voto de confianza en la presidenta electa todavía, lo dudo mucho. Yo tengo todavía muchas cuestiones. Coincido aquí con la maestra Marvin, que dice que es una Juanita. Para mí también sí es una Juanita. El hecho del punto de decir, al menos la dejó, yo no comparto eso, porque estamos bajo la sombra de Andrés Manuel y de un patriarcado de su máxima expresión. Sí, claro. Entonces a mí sí me queda mucho de ver. Ojalá para los que votaron por la presidenta electa, pues sí tengan esa confianza todavía, y ojalá pues que se vean. No, pero yo creo que sí cumplió con eso de primero los pobres. Lo que pasa es que se refería a sus hijos. Bueno, Claudia, y es que no solo son las estadísticas, lo vivimos, ¿no? Claro. Como pueblo. Y Claudia Ángeles Hernández dice, si ustedes llegaran al poder, ¿qué sería lo primero que cambiaría? En su comentario, que es una pregunta que nos dice. Mira, y a la vez comentario final. Yo quiero insistir, ¿qué cambiaríamos? Bueno, que haya, hablábamos hace rato de sociedad civil. Gracias a la sociedad civil se logró esta alternancia política. Y toda la sociedad se amalgamaba ante este líder político y social, yo creo el más importante de este siglo, sin duda, que fue Andrés Manuel. Fue una oposición ordenada, él decía yo soy el presidente legítimo y tomaba reforma, lo que no hizo la oposición en este momento, no hubo este debate. Entonces, yo sí creo que haría, yo voy a insistir en el respeto al Estado de Derecho. Soy abogada de profesión y la verdad es que creo que si las autoridades, las cámaras, no respetan el Estado de Derecho, ¿qué va a suceder ahí abajo? Todas las instituciones tienen un fin. ¿Qué va a suceder en la banqueta? ¿Qué va a suceder en la comunidad? Si tú no respetas el Estado de Derecho, si ninguneas al poder que hoy por hoy permite que se diriman los conflictos en la sociedad, yo creo que es algo muy, muy, muy difícil de entender. Entonces, yo sí insistiría en el respeto al Estado de Derecho. Lo primero creo que hay que hacer es analizar las acciones afirmativas, la gobernanza. No podemos irnos solo con 2, 3 programas, pues, que ella vea cómo restituye el tema del tren y de todas las cosas que le heredaron, pero la gobernanza vinculada a los gobiernos locales y por ende a los municipales, que por cierto mañana en Chiapas toma posesión un nuevo congreso, toman posesión las alcaldías. Sí. Entonces, si nosotros lográramos amalgamar ese hilo conductor desde el nuevo gobierno federal, yo sí le doy un voto de confianza a la doctora Sheinbaum. Es una mujer preparada, además se preparó no solo en México, en el extranjero, como Juan Carlos Coincido, que en su gobierno en la Ciudad de México tuvo determinaciones con firmeza. Entonces yo sí doy un voto de confianza, pero sobre todo tampoco es una opción decir, ay no, yo creo que ella va a ser así. No, las personas, como dices, que votaron por ella, que le acoten, y los ciudadanos, porque ella dijo, pongo pausa a mi militancia en Morena para ser presidenta de todos. Entonces todos vamos a exigirle
lo que queremos. O sea, porque es presidenta ya no le vamos a poder decir nada. Yo creo que ese tema de la retroalimentación social, de las personas que tienen alta capacidad, que han caminado sus municipios, que conocen su colonia, que conocen su estado y su país, tenemos la obligación de ponerlo. Lo decía Patricia Mercado hace unos días y lo decía bien. Si ella a las mujeres nos avienta una pelota, hay que cacharla. Y hay que llegar a la portería y meterla, porque no solo representa a ella. Esa es la situación de las mujeres. Ay, es que ella, no, representamos todas. Y nos están observando desde hace décadas para ver que las mujeres no pueden ser alcaldesas, que las mujeres no pueden ser gobernadoras, que las mujeres no pueden ser presidentas de la República. Y hoy por hoy vamos a sentar un precedente diferente. Si todas nos sumamos a un proceso, no es porque ya se sentó en la silla el senador, el diputado, el alcalde, no le vamos a poder decir nada. Pues nosotros votamos por muchos de ellos en muchos de los casos. Hay que ser sociedad civil, hay que ser esa sociedad civil que logró esa alternancia política y hay que ser comprometidos y, como decían hace un momento, respetar la libertad de expresión. Yo también me pronuncio a favor de los compañeros periodistas, que hoy por hoy es un deporte, es una profesión extrema, ¿no? Sí. Con seguridad para todos los que nos atrevemos a hacer un análisis político y o a disentir de lo que se dice hoy, ¿no? Entonces, yo sí insisto en el Estado de Derecho. Creo que deben haber políticas públicas que no permitan que esas minutas que se firman por 50 años y por otros 50 años, pues no, tenemos que ponerlo en la mesa y tratar de llevar a cabo, insisto, Estado de Derecho, no si hay transición o no, no si hubo glosa o no, estuvieron sentados muchos de los casos esos secretarios 6 años de su silla y que ni siquiera enfrentas. Ahora, concluyo con lo siguiente, mi alta curiosidad para el día de mañana es cómo va a ingresar López Obrador al Congreso de la Unión. Yo quiero ver ese proceso en el tema de la transición. Espero que sea un gobernante valiente que llegue a acompañar a la doctora Sheinbaum al Congreso de la Unión y a ver cómo se logra esta transición y se despida inclusive de la oposición que disiente de sus políticas públicas. Muchas gracias, Claudia Trujillo, Pepe Altúzar, Juan Carlos Carmeñol, Marvin Arriaga, Maestro Zavala, Licen Coelho y a nuestros seguidores de Ultimátum. Muchas gracias. Gracias por seguirnos.